Amén, hermanos. Todos los domingos estamos estudiando el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 2 y capítulo 3. Hoy vamos a hablar a seguir con el mensaje a la iglesia de Éfeso. Hace 8 días hablamos un poco, comenzamos a estudiar las cosas que el Señor reconoce en la iglesia de Éfeso, pero solo vimos las obras y la paciencia. Y vamos a ver la siguiente parte del verso. Y creo que hoy no acabamos, nos quedaría otra, pero la idea no es avanzar tan rápido, sino es poder aprovechar al máximo la palabra del Señor, meditarla, escudriñarla. Generalmente si uno hace solo un vistazo por encima, no va a aprovechar lo que el Señor quiere decir. Entonces a veces un verso nos puede dar para toda una enseñanza, pero la idea es profundizar y poder sacar el mayor provecho de la verdad de las Escrituras. Entonces vamos a leer Apocalipsis 2 desde el verso 1, el mensaje a la iglesia de Éfeso. No lo vamos a leer todo porque ya lo hemos leído, solo vamos a leer el 1 y el 2, que es el tema que vamos a compartir hoy. Bueno, entonces dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Ese fue el tema de hace 8 días, pero lo que vamos a compartir es la siguiente parte del versículo: y que no puedes soportar a los malos. Ese es el tema de hoy. La iglesia de Éfeso fue alabada porque no soportaba a los malos. Confiando en el Señor, si el Señor no lo permite, dentro de 8 días vamos a hablar y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hoy vamos solo a hablar de los malos y de aquello que alaba al Señor en la iglesia en Éfeso. Hermano, nosotros vivimos tal vez los tiempos más difíciles que le ha tocado vivir a la iglesia. La iglesia en nuestros tiempos se enfrenta a muchas situaciones con las cuales ella debe aprender a lidiar. Pero uno de los grandes problemas que tiene la iglesia en nuestros tiempos es la falsa noción que tenemos acerca del amor de Dios. Nosotros creemos que como Dios es amor, Dios perdona, Dios salva, Dios viene a salvar al hombre y tiene misericordia y compasión del hombre. Entonces muchas veces esa noción desequilibrada de las Escrituras hace que muchos cristianos toleren cosas que Dios mismo no tolera. Hace que muchos cristianos permitan cosas que Dios no permite. Entonces, una de las cosas que el Señor reconoce de la iglesia de Éfeso es que ellos no soportan a los malos. Oye, pero entonces ¿no tenemos amor de Dios? Sí, pero el amor de Dios no se goza en lo injusto, sino se goza en la verdad. Entonces no tenemos amor de Dios porque decimos que el homosexualismo es pecado. Al contrario, al decirle al homosexual que eso es pecado, es una muestra de amor para que él de alguna manera sea consciente y tenga la oportunidad de arrepentirse. Si no se le dice que es pecado, lo que estamos es entregándolo a su locura y dejando que él viva en su locura y no tenga conciencia de lo que está haciendo. ¿Por qué se le reconoce a la iglesia que aborrece, que no soporta a los malos? Porque la iglesia no debe soportar ningún tipo de mal. Aunque en ella esté el amor de Dios, aunque ella esté la misericordia de Dios, aunque en ella esté el evangelio de Dios, tú no encuentras en ninguna parte que Dios tolere el mal. Dios aborrece tanto el mal que llevó a su Hijo y cargó el juicio sobre la espalda de su Hijo porque Él aborrece el pecado. Si Él no aborreciera y odiara el pecado, Cristo no hubiera tenido que ir a la cruz, hermano. ¿Sí? Porque aunque Dios es amor, es un Dios justo y santo. Y su justicia no le permite tolerar algo que atenta contra su ley, su palabra y su voluntad. Y asimismo debe haber ese sentir en la iglesia en nuestros días. Una iglesia que, aunque ama y expresa el evangelio de Cristo, es una iglesia que no soporta el mal. Miren, hermanos, no vamos a hablar del mal o de los malos en relación al mundo, porque es muy fácil darse cuenta de la maldad y el pecado en el mundo. Vamos a hablar versículos y los vamos a leer y vamos a estudiar en lo que dice la palabra acerca
de ciertos cristianos, prácticas cristianas, conductas cristianas que la Biblia juzga. Cosas que nos muestran que hay personas que pueden ser cristianas, pero ser malos cristianos. El Señor un día dijo una parábola: el reino de los cielos como un hombre que se sienta a la orilla del mar, mete su canasta y saca peces. Eso es cuando el hombre predica la palabra de Dios, y ese evangelio es como una red que recoge muchos peces. Pero el hombre se sienta a la orilla y comienza a escoger peces buenos y peces malos. En la iglesia de Dios, del Dios vivo, hay creyentes buenos y hay creyentes malos. Y hay creyentes que sus conductas, sus prácticas no las debemos soportar. Uy, estos son de los mensajes que, como le dijo el Señor a Samuel, rechinan los dientes de muchos. Pero son cosas que debemos saber, y más en nuestros días. Vamos a hablar de 3 cosas que el Señor dice por la Escritura que no debemos soportar porque son cosas malas. ¿Sí? Hay cosas que no, hay cosas que debemos soportar. Pablo dice, soporta al débil en la fe. Si hay un hermano creyente nuevo que todavía no tiene sabiduría, todavía no tiene conocimiento, hay ciertas cosas que él todavía no entiende, pues debemos soportarlo porque él es nuevo. Pero hay cosas que la Biblia dice que no debemos soportar, que no debemos tolerar. Un día compartimos una prédica en un lugar que se llamó intolerancia espiritual. Hay cosas que debemos tolerar, pero hay cosas que debemos ser supremamente intolerantes. ¿Por qué? Porque Dios no las tolera. Y nos manda no tolerarlas. Entonces vamos a leer por las Escrituras, vamos a ir verso por verso para tener un punto equilibrado, porque en estos aspectos la iglesia o se ha ido al legalismo terriblemente o se ha ido al libertinaje. ¿Sí? Entonces vamos a darle el punto equilibrado. Vamos a leer Juan 8 desde el verso 43. La palabra soportar en el griego es bastazo, con Z. Significa soportar una carga, tomar arriba. Es algo que se lleva, tiene como el significado de cargar peso sobre nosotros, sufrir algo, soportar algo, sustentar algo. Hay cosas que de verdad nosotros, la Biblia nos llama poner la carga los unos a los otros. Hay cosas que debemos sobrellevar. Llevar el peso los unos a los otros. Hay cosas que no deben estar sobre nuestra espalda, hermano. Hay cosas que no debemos tolerar y por las cuales no debemos sufrir. ¿Qué cosas? Lo primero que vamos a decir: puede haber personas que digan que son cristianas. ¿Yo cómo sé que es un buen cristiano o un mal cristiano? La característica de a uno que uno puede ser cristiano, que vamos a ver primero es: un buen cristiano ama y recibe la palabra de Dios en Cristo y en los apóstoles de Cristo. El mal cristiano, o algo que no debemos soportar, es aquel que dice que es cristiano, pero no recibe las palabras de Dios y se somete a ellas. Cristo dijo: el que oye mi palabra y la guarda, ese es el que me ama. Entonces, vamos a hablar de un cristiano bueno como aquel que tiene un buen contacto con la palabra de Dios. Pero también es algo malo, peligroso, destructivo para la iglesia, que la iglesia tolere personas que, aunque diga que son cristianas, resisten las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. ¿Sí? Y eso es un problema hoy en día. Nosotros tenemos movimientos que dicen que son cristianos y su predicación son herejías. Tenemos a los testigos de Jehová, tenemos a los mormones, los adventistas, pentecostales, unidos, unitarios, que dicen que son cristianos, pero no se someten a la doctrina de Cristo en las Escrituras. A esos, a los tales, a los que no se conforman a la verdad del Evangelio, nosotros debemos hacerlos a un lado. ¿Sí? Vamos a leerlo. Mira lo que el mismo Señor Jesús dijo: aquel que es el amor hecho carne, hermanos. Mira las palabras tan... Porque la palabra del Señor es como una espada, divide, separa. Como el Señor le dijo un día a Jeremías: Jeremías, aparta de entre lo santo lo inmundo, y de entre lo puro lo vil, y serás como mi boca. Nosotros no podemos decir que somos cristianos y a todos llamarle cristiano. Hay que hacer separación, pero la separación no la podemos hacer en nuestra justicia.
ni entre los que me caen bien y los que se reúnen conmigo. Pero sí la Biblia nos da la manera de cómo separar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Vamos a leerlo. Juan 8:43. Está hablando con los judíos y el Señor les había hablado muchas veces. Porque a veces hay personas que de verdad tú te conviertes y generalmente tienes que pasar un buen tiempo a los pies del Señor y de la palabra para que te puedan fundamentar en la doctrina. Es necesario que los creyentes se disipulen y pasen tiempo a la luz de la predicación de la palabra para que ellos se fundamenten. El Señor les había hablado y les había hablado y les había hablado a los judíos y ellos no podían entender. Mira lo que les dice el Señor. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? A veces tú comienzas a predicar, hermano, y hay gente que realmente comienza a oír el mensaje y comienza como a sentir desesperación. Hay gente que yo conozco personas que no pueden tolerar un mensaje de 1 hora. Tienen que pararse, esas personas como que y tú les preguntas, ¿entendieron? Y no entendí nada. No entienden, no captan, no hallan al Señor mismo en el mensaje. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con una persona que tú comienzas a predicarle en la calle y ella inmediatamente resiste? Aunque sea cristiano. ¿A usted no le ha pasado eso con algún cristiano? Usted comienza a mostrarle la Biblia a un cristiano y de una vez como que la rechaza. ¿Qué es lo que está pasando? Que no es un buen cristiano. O no es cristiano. Mira lo que el Señor les va a decir. ¿Por qué ellos no pueden escuchar? ¿Por qué no pueden entender? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Uy, el Señor es muy fuerte en estas palabras, hermano. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Tú coges una persona, mira, este es el evangelio, la justificación, la salvación es por gracia. Lo único que precisas es creer. Yo no puedo creer que sea suficiente con creer. Yo no puedo creer que sea suficiente con la muerte de Cristo. Yo necesito hacer algo. ¿Qué te estás dando cuenta? Que ese no es de Dios. ¿Qué te está mostrando la reacción de la persona hacia la verdad de las Escrituras? Que no es de Dios. Porque los que son de Dios oyen la palabra y la guardan. Porque los que son ovejas oyen la voz y le siguen. ¿Es extremista decir esto? No, hermano. Al contrario, la iglesia en nuestros días podría seguir y andar conforme a la voluntad del Señor si la iglesia fuera sana en la relación que tiene con las Escrituras. Pero hoy en día toleramos cualquier tipo de cristianismo, de predicador, de persona. A veces es increíble la cantidad de cosas que se están diciendo en los púlpitos hoy en día. Personas que dicen que son creyentes y son lobos vestidos de ovejas. Y tú dices, ¿por qué los cristianos toleran un mensaje tan extraño, tan contrario a las Escrituras? Porque no son de Dios. Mira lo que sigue diciendo el Señor. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y él mismo se responde, el Señor. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, porque por esto no las oís vosotros. Fácil la ecuación, porque no sois de Dios. Una persona que no se someta a las Escrituras, que no ame las Escrituras, que no busque las Escrituras, aunque diga que es cristiano, no es de Dios, hermano. Sí, mira cómo lo dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 6, verso 3. Pablo va a hablarle a Timoteo. Pablo es el anciano, el obrero anciano, el apóstol anciano. Necesita hablarle y recomendar a su joven compañero de milicia ciertas cosas. Pero Timoteo, y una de las características de 1 y 2 Timoteo y de Tito, es que Pablo lo despierta para que le diga a los hermanos que se sometan a la verdad recibida, que se sometan a la doctrina de Cristo, que no enseñen otras cosas.
Porque, hermano, yo puedo ser hermano tuyo, tú hermano mío, pero si tú comienzas a hablar algo que está contra las Escrituras, yo no tengo por qué soportarlo. Yo no tengo por qué tolerarlo. Yo no puedo permitir que en medio de la iglesia del Señor hayan personas que dicen que son cristianas y comienzan a enseñar herejías. Estas son cosas que no se debe permitir. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos minar la verdad del Evangelio, ¿sobre qué fundamento nos estamos reuniendo? Ay de los justos cuando no hay fundamentos, dice el salmista. ¿Cuál iglesia si no hay fundamentos, si no está Cristo, si no está la verdad del Evangelio? Aunque tenga el salón más bonito, hermanos, aunque tenga los mejores músicos, si no se conforma a la verdad de las Escrituras, no es de Dios. Y no debemos tolerarlo. Mira cómo le dice Pablo a Timoteo. Primera Timoteo capítulo 6, verso 3. Dice: si alguno enseña otra cosa, o sea, ¿cuál es la predicación nuestra, hermano? Cristo. ¿Y Cristo cómo? Crucificado. En estos días escuchaba a un hermano que es muy serio decir esto. Yo una vez puse mi canal de televisión y comencé a escuchar a Benny Hill. Y yo me sentía tan incómodo, decía el hermano. Y yo decía, pero yo a este señor ni lo conozco, ni lo he escuchado predicar. ¿Por qué me siento tan incómodo? Entonces comencé a escucharlo y comencé a ver algunos libros. Este hombre habla mucho del Espíritu Santo. Si ustedes han escuchado a Benny Hill, la unción del Espíritu, el Espíritu Santo, ¿sí? Pero no predica a Cristo. Yo no he escuchado la primera predicación de Benny Hill que hable de Cristo. El Espíritu Santo vino a dar testimonio ¿de quién? De Cristo, no de él mismo. ¿A quién venía a glorificar? Al Espíritu Santo. A Cristo. ¿Qué venía a hacer el Espíritu Santo? Recordarnos todas las cosas que dijo Cristo. El Espíritu no vino a dar testimonio de él, hermano. Tú no le oras al Espíritu Santo. Tú le oras al Padre y al Hijo impulsado, guiado, dirigido por el Espíritu Santo. ¿Sí estamos entendiendo? Nuestro mensaje es Cristo. Nuestra predicación es Cristo crucificado. Nuestro mensaje es la salvación que otorga Cristo. Claro, creemos que todos los que creen en Cristo son sellados y nacidos por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo tiene una función y debemos conocerla según lo que el mismo Señor Jesús dijo. Porque tenemos sectas que dicen oración fuerte al Espíritu Santo. Tú no debes ni orarle fuerte al Espíritu Santo, hermano. Pero dicen que son iglesias cristianas. Lo tal no lo debemos soportar. ¿Por qué? Porque no amamos, sí, pero el amor se goza en la verdad. Mira lo que sigue diciendo Pablo. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Miren, hermanos, no es solo importante la predicación, sino el lenguaje que usamos al predicar la palabra. Nosotros tenemos la Biblia y predicamos de la Biblia, pero debemos usar el lenguaje que usa la Biblia. Hoy en día se habla mucho de la cuarta dimensión, del mentalizar, del confesar, de cierto lenguaje que cuando tú lo examinas es más metafísica que la doctrina de las Escrituras. Hoy en día parece que entre el pueblo cristiano, entre más innovador el lenguaje, parece más atractivo. Nosotros no debemos correr tras personas que digan, tengo un mensaje nuevo. Nosotros debemos correr tras personas que digan, escrito está. Ahí dice, el Señor lo dijo, de esta manera lo dijo, en este contexto, a este grupo de personas. Y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Qué es esto? Y ahorita vamos a ver, porque ese es uno de los puntos donde la iglesia no debe soportar. La doctrina de Cristo realmente transforma las vidas, hermano. Y lleva a las personas constantemente a ser como Cristo. ¿Sí? Pero el que no se conforma a esto, ¿qué dice Pablo? Está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas.
disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Hay personas que no les gusta que tú les hables de Cristo, de la doctrina de Cristo, pero les encanta el libro de Enoch. No les gusta que tú les prediques las verdades del evangelio, pero que les hables de los nefilim, de los extraterrestres, de tantas cosas, que hasta a veces hay bueno en conocerlas y entenderlas, pero eso no es lo central. Muchas veces cuando tú te ocupas de esas cosas sin estar fundamentado, fácilmente te desvías. Hombres privados de la verdad. Y mira una de las características de eso, que toman la piedad como fuente de ganancia. O sea, hombres que se aprovechan del evangelio para enriquecerse. No predican el evangelio, pero se aprovechan de los evangélicos. No predican a Cristo, pero en el nombre de Cristo andan por ahí haciendo cuanta campaña pueden para recoger dinero en pos de ellos. ¿Qué debemos hacer con estos hombres? Apártate de los tales. No tenemos que soportarlos. Es más, cuando nosotros vemos el error, la herejía, el engaño, la mala conducta, el aprovechamiento, ese tipo de personas, no solo debemos apartarnos, sino si ellos están cometiendo actos que atentan contra la iglesia del Señor, debemos denunciarlos. El que ama la verdad, defiende la verdad. El que ama la verdad, contradice el error, se enfrenta al error. Tú no amas algo y no lo defiendes. ¿Sí? Si yo digo que amo la verdad, las escrituras, como decir, yo amo a mi esposa. Entonces yo voy caminando con mi esposa y viene un hombre y la empuja. Si yo amo a mi esposa, voy a defender a mi esposa. ¿Por qué? Porque la amo. Si tú dices que amas la verdad, las escrituras, la conoces, la entiendes, la amas y la defiendes. El peligro de nuestra generación es que muchos lugares, muchos cristianos, muchas iglesias han tolerado un falso evangelio, una falsa verdad y falsos ministros. Por eso el cristianismo hoy en día parece un circo, porque no examinamos lo que las personas están hablando de Cristo. Nosotros, ustedes, yo, tengo la responsabilidad que cuando voy a hablar de Cristo o cuando voy a escuchar a alguien hablar de Cristo, tengo que examinar lo que está diciendo. Yo no puedo comer entero. Yo no como entero, ni siquiera los hermanos que se reúnen con nosotros, hermano. Una vez estábamos en un lugar, invitaron a un extranjero, comenzó a hablar. El hombre iba bien, como en un momento dijo, pero como 3 frasesotas que si tú las examinas las escrituras, tú dices eso es muy peligroso lo que el hermano dijo. Yo me paré y yo como que mirando a ver quién se había dado cuenta. Nadie se dio cuenta, porque hoy en día los cristianos parecen borregos. Todo lo que les dicen lo creen. No examinan, no escudriñan, no velan. Porque como es mi pastor, entonces mi pastor a veces puede decir cualquier barbaridad y yo decir amén. No siempre debemos decir amén. Debemos examinar. Y cuando hallemos algo que contradice la verdad, no lo debemos tolerar. Y eso no incluye solo lo que se está diciendo, sino a la persona que lo está diciendo. No, el Señor no dijo, no, que no soportan el mensaje malo. No soportan a los malos. O sea, nosotros no podemos decir, mira, Dios aborrece la doctrina que tú estás predicando. Pero si yo hablo, ¿de qué hablo? De lo que yo soy, hermanos. ¿Sí? Nadie habla sino de lo que hay en su corazón. Yo no puedo decir que lo que él habla es malo y él por dentro sea algo bueno. ¿Sí me estoy haciendo entender o los estoy confundiendo? Yo no puedo decir que un hereje, cualquiera, Arrión, Dominici, bueno, cualquiera de los de la historia de la iglesia o de nuestros días, es una buena persona cuando su doctrina es mala. Yo no lo puedo decir. El Señor dijo, de sus frutos los conoceréis. Si Él habla malo, ¿qué nos demuestra? Que su corazón es malo. Si una persona anda pidiendo dinero, aunque diga que es creyente, ¿qué nos demuestra lo que él hace con sus obras? Que su corazón es codicioso. Vamos a leer otros pasajes. Mira lo que dice 2
de Juan capítulo 1, verso 9. Cualquiera que se extravía, hermano, eso puede sucederle a cualquiera. Puede ser el que está delante, puede el que está predicando. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, ¿tú cómo sabes que una persona ama al Señor, tiene al Señor y verdaderamente es un hijo de Dios? Porque persevera en la doctrina. El que no persevera en la doctrina, no tiene al Hijo. Si alguno viene a vosotros, ¿sí? Porque a veces viene, nosotros estamos en contacto con muchos hermanos y de muchas maneras, y no trae esta doctrina, mira lo que dice las Escrituras, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. O sea, tú eres un creyente nuevo, ya con el tiempo comienzas a discipularte y comienzas a aprender de la doctrina de Cristo. Viene un testigo de Jehová y toca la puerta, viene un católico, toca la puerta. Entonces él te dice que cree en Dios, entonces tú le dices, bueno, pero ¿tú qué crees de Jesucristo? No, Jesucristo fue un buen maestro. Hasta la gente, hasta los ateos dicen, Jesucristo es un buen maestro. Pero esa no es la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo no es ni siquiera que Jesucristo es un gran profeta, como dicen los musulmanes. La doctrina de Cristo es que Él es Dios, eternamente. Antes de encarnarse en el vientre de María, era Dios, estaba con Dios. Antes de todas las cosas ya tenía el principado. Y la doctrina dice que Él, siendo Dios, se hizo hombre. No fue solo un fantasma. No solo fue, como dice la Nueva Era, que fue una entidad, el Cristo cósmico que vino sobre una persona. No, Él era Dios y se hizo hombre. Y como hombre cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento en las cuales Dios anunciaba que iba a levantar un Mesías, el cual iba a reinar sobre todas las cosas. Entonces no solo que es Dios, sino que se hizo hombre. Y no solo que se hizo hombre, sino que murió. No como los testigos de Jehová que dicen que Él no murió, o como los musulmanes que dicen que Él fue a la cruz, pero hizo un engaño porque en realidad no murió. Que murió, que su carne murió, que fue al infierno, al Seol, predicó 3 días, ¿y qué más? Resucitó. No solo cualquier hombre, fue el hombre que venció la muerte, dándole fe a todos que era Dios mismo, dándole fe a todos que lo que había dicho era verdad. Ahora lo único que esperan las personas que escuchan ese mensaje es inclinarse y adorarle porque Él es Rey y Señor. Fuera de esas verdades absolutas, cualquiera, sea de la religión que sea, no es de Dios. No. Él es hombre y es un ángel muy amado por Dios, pero no es Dios. Entonces esa persona no es de Cristo, porque la Biblia asegura que Cristo es Dios. No, es que la salvación no es por gracia, yo tengo que hacer algo, o si no la pierdo. No, Cristo murió. ¿Para qué murió? Para darte vida eterna. Y si tú crees solo por la fe, tienes vida eterna. Si tú le añades obras, ya no tienes vida eterna. Porque es por gracia, no por obra. Sí, yo creo que Él murió, pero tengo que guardar el sábado para tener mi salvación. No, es por gracia, por fe. Cuando tú quieres guardar el sábado, ¿qué te estás poniendo? Bajo las obras. Entonces ya no es necesario que Cristo murió. Si tú tienes que hacer algo. Entonces, si no se conforma a la salvación, al evangelio que está en las Escrituras, no es de Dios. Y no debemos tolerarlo. Como un día un testigo de Jehová me dijo, venga hermano, hablemos. Le dije, ni primos lejanos. Ni primos lejanos. Hermanos los que han nacido de nuevo, que tienen el Espíritu y creen en la doctrina de Cristo. Aunque nos llame el Papa, como está haciendo hoy, a las iglesias cristianas y hable con los pastores, no tenemos nada en común. Aunque se hagan concilios ecuménicos y vayan los cantantes cristianos, no tenemos nada en común. Si no se someten a la doctrina de Cristo, no son de Dios y no debemos tolerar eso. ¿Sí? ¿Eso será muy exigente? No, esa es la actitud que debió haber tenido la iglesia siempre. Una actitud de amor a la verdad y de rechazo a la doctrina que atente contra esas verdades. ¿Sí?
Mira lo que pasó en Éfeso, Hechos capítulo 19. ¿Qué pasa con una persona que nosotros encontramos hasta un creyente o alguien que esté en una secta? ¿Cuál es nuestra actitud? Nuestra actitud debe ser predicarle la verdad. Como al borracho. Tanto la persona religiosa como el drogadicto necesita el evangelio de Cristo, hermano. Porque hay muchas religiones que son tinieblas, que no tienen a Dios. ¿Por qué? Porque solo hay un camino, solo hay una verdad y solo hay una vida. ¿Qué dijo Cristo cuando dijo eso? Yo soy el camino, no hay otros caminos. No hay otros caminos, de verdad. Pueden inventárselo los hombres porque este es el camino a Dios, Cristo. Pero los hombres a veces no quieren llegar por Cristo y se inventan muchos caminos. ¿Sí? ¿Esos qué son? Las religiones. Sea la que sea, el nombre la que sea. Si Cristo dijo, yo soy el camino, está diciendo una verdad que es exclusiva. O sea, la verdad es exclusiva, porque hoy en día no, es que tú tienes mi verdad y yo tengo mi verdad. No, la verdad es exclusiva. Si yo digo 2 más 2, ¿cuánto es? Es 4, eso es una verdad. Tú puedes decir que es 5, 6, 7, 8, pero la verdad es que es 4. No podemos decir, bueno, para ti es 4, para mí es 5. La verdad es Cristo, no hay otra verdad, no hay otro camino, no hay otra vida. Si no venimos a través de la doctrina de Cristo, no somos de Dios. No nos debemos ni siquiera recibir. Mira lo que dice Pablo. Pero nosotros somos llamados a dar testimonio. Entonces conocemos una persona que no se somete a la palabra, no recibe la palabra, pero esa persona nos da la oportunidad de hablar. ¿Debemos qué? Hablarle. 1, 2, 3, con una actitud de mansedumbre por si Dios le conceda que se arrepienta. Pero si la persona, después de haber escuchado el mensaje 1, 2, 3 veces, no se arrepiente, yo debo sacudir mis pies y salir de ahí. Si yo he ido donde una persona y le he predicado 1, 2 veces y no lo ha recibido, yo debo darme la espalda y seguir. Es una carga que yo no tengo que cargar. Si Dios, si el Evangelio, si el Espíritu Santo no la convenció, yo no la voy a convencer con mis esfuerzos. Ni es una carga que Dios me está poniendo. No soporto, o sea, yo no tengo que ponerme esa carga encima. Ella le dará cuenta a Dios por lo que ha recibido y ha escuchado. Nosotros no salvamos a las personas. Las personas son salvas por la verdad del Evangelio. Si el Evangelio no los convence, ¿quién los va a convencer? Si una persona no recibe la palabra es porque no es de Dios. Hechos capítulo 19. Desde el verso 8. Y Pablo iba y llegaba a un lugar y era obediente al mensaje de Dios. ¿Cuál era el mensaje de Dios? Primero a los judíos, después a los gentiles. Pablo llegaba y predicaba en las sinagogas. Dice en el verso 8, en Éfeso. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con de nuevo por espacio de 3 meses. Lo curioso es que dejaran a Pablo entrar a la sinagoga 3 meses y predicar. ¿No le parece eso tremendo? Así el Señor duró 3 años predicando. Pero llega un momento que mira lo que pasa. Discutiendo. A veces debemos discutir. Miren hermanos, yo he pasado bastante tiempo discutiendo la verdad del Evangelio. Y saben que eso es bueno para uno, porque eso hace que uno conozca el Evangelio. Tú debes tener todas las herramientas doctrinales para discutir con la persona que tiene una herejía en su boca. Y debes por amor a ella hablarle la verdad. Pero, mira lo que pasó. Y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos. ¿Qué nos muestra el endurecimiento del corazón de una persona? Que no es de Dios. Y no creyendo. Mira, no solo hay personas que no creen, se endurecen, sino que maldiciendo el camino delante de la multitud. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Se apartó Pablo de ellos. O sea, tú predicas el Evangelio, tú muestras la verdad de las Escrituras, pero si la persona se endurece, resiste, tú no tienes por qué cargar con ese muerto, como dicen por ahí. Tú te apartas de ellos. Y mira esto, eso lo hace la verdad. La verdad de las Escrituras nos separa, como decíamos al comienzo, ¿sí? La verdad de las Escrituras dice, esto es de Dios. Esto no es de Dios. Estos son verdaderos cristianos. Estos son un cristianismo apóstata. Esto es una verdad, esto es una herejía. Esto es doctrina de las Escrituras. Esto es doctrina de demonios.
Esto suena fuertísimo, pero es que cuando tú coges un pedazo de carne, hermano, y coges un cuchillo y le mandas el cuchillo lo que va a hacer es dividir. A eso viene la palabra de Dios, hermano. A dividir, a separar. Entonces separó a los discípulos y discutiendo cada día en la escuela de uno llamado tirano. O sea, ya después discutía y enseñaba a los discípulos. ¿Por qué? Porque los otros se endurecían. Así nosotros predicamos la verdad hasta donde las personas la reciban. Si las personas no la reciben, no es responsabilidad de nosotros debemos hacernos a un lado. Pero hoy en día la gente evangeliza así. Mira, no importa si crees o entiendes. 5 minutos y repites una oración y ya eres cristiano. Ni siquiera le predicas el evangelio, pero si repites una oración ya eres cristiano. La persona repite una oración y no entiende ni siquiera lo que está diciendo porque no le predicaste el evangelio. Tú no encuentras en el Nuevo Testamento que algún apóstol, Cristo, Juan el Bautista, predicando, hiciera repetir una oración a los que lo oían. En la práctica tú no lo encuentras. ¿Por qué? Porque no era bíblico. Cuando el evangelio llegaba, el evangelio explotaba en la persona y eso traía fe y la persona inmediatamente, Señor, ¿qué debo hacer? Bautícese, crea, arrepiéntase, confiese los pecados. O sea, había una explosión interior. Ese hombre pasó de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, y eso se manifestaba de muchas maneras. Pero nunca encuentras que esas personas repitieran una oración. Porque hoy en día nosotros no predicamos el evangelio, pero sí hacemos que las personas repitan una oración. Ay, no importa que usted no entienda, no importa. No, hermano. Sí, ese es el día del cristianismo de nuestros días que ha dejado la escritura. Entonces, nosotros como cristianos no debemos soportar los malos, especialmente cuando se trata de doctrinas que no se conforman a las escrituras. Otro aspecto de la vida de la iglesia, en la cual la iglesia debe tener mucho cuidado con las personas, es el tipo de persona que causa división en medio de la iglesia. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 16, verso 17. Hay personas no solo que traen doctrinas extrañas, doctrinas herejes, sino hay personas que con su conducta son de las que comienzan a causar problemas constantemente en la iglesia, divisiones, tropiezos. Y acuérdense de lo que dijo el Señor: ay de aquel que hace tropezar a uno de mis pequeños. Aunque nosotros no le cerramos la puerta a nadie, aunque nosotros recibimos a todas las personas, nos amamos y tenemos comunión los unos con los otros, debemos tener cuidado de entre nosotros qué persona causa problemas y división. Vamos a leerlo. Dice Romanos 16, capítulo 16, verso 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones, los que causan problemas, en los que causan, contiendas y tropiezos, lo que estamos hablando, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. O sea que a veces de entre nosotros hay personas que causan problemas, causan divisiones. Hay personas que les gusta estar murmurando, que son contenciosas, que son rebeldes. Ese tipo de persona no solo se debe identificar, sino se debe tener cuidado. Vamos a leer varios pasajes. Proverbios, vamos al libro de Proverbios, vamos a leer varios ahí. Proverbios 6, verso 16. Mira lo que dice el Señor por los proverbios. 6 cosas aborrece Jehová. Hay cosas que Dios aborrece. Y aún 7 abomina su alma. O sea, una más. Los ojos altivos. 6:16, ahora 17. La lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras. Y el que siembra discordias entre hermanos. Están los hermanos en la comunión
Y es ese hermano que está hablando. Es ese hermano que siempre está sembrando cizaña. Es ese hermano que siempre está criticando las decisiones de los que presiden. Es ese hermano que no gusta de nada y todo lo critica. Es ese hermano que crea rebelión. A ese hermano hay que identificarlo y no juntarse. Miren, hermanos, es tan importante. ¿Por qué dice Pablo que no os juntéis con una persona así? Porque la amargura se transmite, hermano, como el fuego en un lugar de tierra lleno de hojas secas. Tú prendes ahí, inmediatamente todo se incendia. La lengua nuestra puede crear tan grandes problemas. La lengua nuestra puede destruir. Mire, si tú tienes un hijo que habla en contra de tu mamá, de tu esposa, o tienes un hijo que habla en contra de tu esposo, ese hijo con su boca puede llevar a su papá y a su mamá a divorciarse. Ese compañero, ese amigo, ese hermano puede llegar a que tú te enfrasques en una rebelión en contra del Señor y la autoridad establecida. Cuando tú identificas que es una persona que está criticando, que está murmurando constantemente, tú debes cortar tu comunión con él, porque si no, eso va a contaminarte y vas a terminar participando de cosas que te pueden destruir. No solo en el mundo, en la iglesia hay de esas personas. Personas que se inventan cosas, personas que están a toda hora hablando en contra y muchas veces son mentiras. Una vez estábamos en una reunión, se levantó una hermana y dijo: hermanos, debemos tener mucho cuidado, porque y comenzó a hablar de un hermano que está viajando a predicar y aprovechándose de los medios de los hermanos, queriendo sonsacarles el dinero. ¿Cómo puede ser eso? Y comenzó a hablar y comenzó a apelar del hermano así, frente a todos. Yo me quedé mirando y dije: tan extraña esta mujer. Pasó el día, llegó el hermano del viaje. El hermano: hermanos, quiero contarles de mi viaje. Imagínense, hermanos, que el Señor me puso a viajar. Nadie me había invitado, pero unos hermanos me habían dicho que cuando pudiera pasara por allá. Yo de mi propio dinero que tenía, saqué para mis viajes, para mis viáticos, y fui a visitar a los hermanos. La hermana había armado un cuento totalmente diferente a lo que decía, lo que era la realidad. ¿Qué son esas personas? Personas chismosas, murmuradoras, de las cuales hay que tener cuidado. Ustedes no se imaginan el daño que pueden hacer las palabras, hermano. Ustedes no se imaginan lo destructivo que puede ser una persona cizañera en medio del pueblo de Dios. Y eso lo abomina, lo aborrece Dios. ¿Qué? El que siembra discordias entre hermanos. Proverbios 16 dice, verso 27, el hombre perverso cava en busca del mal. 16:27. Y en sus labios hay como llama de fuego. Lo que dice Santiago, que la lengua es como un pequeño órgano, pero que puede ocasionar grandes incendios. Entonces tú estás y te llama un hermano: hermano, necesito que vengas, que quiero hablar algo contigo. Y tú llegas a la casa del hermano: hermano, imagínate, este hermano cómo comienza a cizañar, a sembrar discordia. Tú debes pararte y decirle: hermano, si tú tienes algo contra él, si estás tan cierto, si crees en lo correcto, ve y díselo a él. ¿Por qué me lo dices a mí? Yo no participo, no solo no participo, aborrezco lo que estás haciendo, porque tú con tus palabras puedes destruir el testimonio y dañar la iglesia. Por eso debemos aborrecer el malo, porque el malo causa muchos problemas. ¿Sí? Mira lo que sigue diciendo. El hombre perverso levanta contienda. O sea, el hombre perverso de corazón es aquel que ocasiona problemas constantemente. Y el chismoso aparta a los mejores amigos. Mira lo que puede hacer un chisme, mira lo que puede hacer una murmuración, mira lo que puede hacer unas palabras de una persona con malas intenciones. Yo no tengo por qué soportar al chismoso, yo no tengo por qué soportar al malo, ni siquiera ir a la casa de él. Una vez entramos, hermano, a la casa de unos hermanos a hablar con ellos, pasamos por ahí, llegamos a visitarlos, comenzamos a comer y se enfrascan estos hombres a hablar en contra de las autoridades delegadas de la iglesia. Y hablar, y hablar, y hablar, y hablar. Oye, me sentí tan, ¿cómo lo decirlo? Tan, como cuando un animal te va a morder, que tú sientes como ese peligro, ese susto, que me tocó salir.
personas así, conversaciones así, lugares donde las personas hacen eso. No debemos estar cerca. Hay hermanos, mire, es muy común, está la reunión de los santos. Alguno de los hermanos se revela, se levanta. El hermano sale. ¿Y sabe qué hacen esos hermanos muchas veces? Cogen y llaman a los hermanos más nuevos. Hermano, no se lo dice a los maduros, a los más nuevos. Imagínate esto. Y no lo dice frente a la iglesia. ¿Lo dice dónde? Escondido. ¿Por qué? Porque son personas perversas. Personas que quieren causar daño, destruir. Eso no se debe tolerar en la iglesia. ¿O sí? Sea quien sea, hermano. El que es de Dios no hace las cosas afuera al oculto. El que es de Dios a la luz dice las cosas. Y lo dice con un espíritu, no con odio, no con rencor. Porque eso solo demuestra que el corazón se ha llenado de amargura. Y mira, cuando hay personas así, así como hablan mal de otros, a ti te van a lisonjear. El hombre malo lisonjea a su prójimo. Mientras te está sembrando discordia, te está diciendo, oye hermano, pero es que tú tienes como un llamado al Señor. De verdad, tú eres un hombre de Dios y te voy a decir esto porque tú eres un hombre de Dios. Porque yo veo que tú eres maduro y ¿sabes qué es hermano de allá? Y comienza, entre lisonjas, va sembrando destrucción, ruina, rebelión. Cuando tú veas a un hermano así, no te juntes a él. De verdad, hermano, por amor a tu vida, por amor a tu alma, por amor a la iglesia, no te juntes a una persona así. Son peligrosos. A mí me han invitado a predicar personas que yo sé que son así y no voy, porque usan aún lo que uno puede decir para causar problemas en la iglesia. ¿Sí? Nosotros debemos tener mucho cuidado. Uno identifica cuáles son los chismosos, cuáles son los murmuradores. Uno sabe, ¿cierto? Uno sabe cuando las personas son así. Un hermano una vez llegó del extranjero, no había aterrizado, hermano, y llegaron a donde estaba personas, y llegaron fue a hablarle puros males de la iglesia. Dijo el hermano, yo no necesito que ustedes me hablen de esas personas, con lo que yo vi y escuché, yo ya sé qué clase de personas son. Porque tú no llegas a mostrarle los problemas a una persona que ni tiene que ver los problemas, hermano. ¿Por qué involucras en los problemas a otros que no tienen que ver? Porque quieres causar, ¿qué? Concordia, discordia, problemas, divisiones. ¿Sí? Mira lo que dice. Cierra sus ojos y le hace andar por camino no bueno. Cuando te comienzan a lisonjear. Cierra sus ojos para pensar perversidades. Mueve sus labios. Efectúa el mal. Mira lo que dice en Números capítulo 16. Todos conocemos la rebelión de Coré en los tiempos de Moisés. ¿Quién puso a Moisés? ¿Quién puso a Aarón? Se levantaron contra la autoridad delegada de Dios. Y no, mira lo peligroso. La rebelión es tan pegajosa, hermano. ¿Sí? A veces uno cree que eso no puede pasar, pero a veces la gente termina involucrándose, muchísima gente, en cosas que destruyen. Mira cómo pasó. Pero lo que vamos a ver es resaltar la palabra que os apartéis de ellos. Mira en el verso 19. Ya que Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación. Una persona como Coré, como Darán, como Abirán, como Datán y Abirán, puede destruir una iglesia completa, hermano. Una rebelión, los chismes, las murmuraciones pueden destruir iglesias completas, hermano. Y dice, juntaron a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ahí es donde tú encuentras la palabra de Pablo, apartados de entre esta congregación y los consumiré en un momento. O sea, el Señor dice, o sea, es tan abominable este pecado del Señor que el Señor dice a Moisés y a Aarón, quítense y yo me consumo todo el pueblo. Y mira lo que pasa. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? Así fue. ¿Quién fue ese hombre que pecó? Coré.
Pero el pecado de Coré contaminó a Datán y a Abirán, y Datán y Abirán contaminaron a sus familias, y estas familias contaminaron a toda la iglesia. Terrible, ¿no? Entonces, ¿por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, bueno, no voy a juzgar a toda la congregación, pero la congregación debe hacer algo, que es lo que el Señor reconoce en Apocalipsis. Habla a la congregación y diles, apartados de alrededor de las tiendas de Coré, Datán y Abirán. Si ven, hay guardar distancia. No participe en conversaciones, no participe en reuniones, no participe en algo que usted vea que es rebelión. Manténgase lejos. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartados de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abirán, porque el principal era Coré, pero estos se habían dejado involucrar. Entonces Coré fue a hablarle a Datán y Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartados ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. O sea, participar de alguna manera, hasta estando en la tienda o tocando lo de ellos, hacía que delante de Dios la persona estuviera participando de sus pecados. A veces, hermanos, simplemente escuchar una conversación es participar de ciertos pecados. Escuchar, tolerar ciertas cosas es participar del pecado. Entonces, ¿qué hicieron? Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán, de Abirán alrededor. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus niños y sus hijos y sus pequeñuelos. ¿Qué hicieron estos hombres? Como salirse a la puerta desafiando lo que estaba diciendo Moisés. Como diciéndole, aquí estamos. ¿Qué es lo que van a hacer? Ustedes conocen la historia, ¿no? Se abrió la tierra y los tragó vivos. ¿Por qué? Porque una de las cosas que Dios más juzga en las Escrituras es el pecado contra la autoridad delegada de Dios en la casa de Dios. ¿Qué hacemos con una persona que, así como al hereje debemos hablarle hasta que lo permita? ¿Qué hacemos con una persona que causa divisiones? Debemos reprenderla. O sea, hablarle, oye hermano, estás cayendo en cosas que no... Pero mira lo que dice Pablo, Tito 3, verso 10. Y está hablando de lo mismo, ¿no? No son pasajes tergiversados, sino son pasajes que están muy claros en las Escrituras. Tito 3, verso 10. Al hombre, como Coré, como Datán, como Abirán, que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. O sea, la iglesia, ¿verdad? Si tú ves que un hermano está caminando por ese camino, tú tienes confianza con él, tú le amas, tú quieres lo mejor para él, tú vas a acercarte y decirle, oye hermano, estás haciendo cosas que no están bien, estás hablando cosas que no están bien. Si esa persona te recibe y se arrepiente, gloria a Dios, has ganado el alma de una persona. Pero si esa persona no te recibe, pues hazte a un lado. Seguramente el Señor le va a poner otra. Pero cuando tú ves una persona que viene a visitar a un hermano a decirle y no lo recibe, viene otro hermano a decirle y no lo recibe, viene otro hermano y a decirle, ¿qué es lo que pasa? Esa persona se ha endurecido. ¿Qué debemos hacer? Mantener distancia. Después de una y otra amonestación, deséchale, sabiendo, o sea, tú debes saber que él no cambia, que él no se arrepiente, es por algo que ha pasado en su corazón, se ha pervertido, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Estas son palabras muy serias. Y es que en estos asuntos la Biblia es tan tajante. Si un hermano causa divisiones y no se arrepiente después de haberlo exhortado una o dos veces, el tal se ha pervertido en su corazón. Deséchalo, manténlo fuera, no lo toleréis, no soportéis tal maldad. Qué cosa seria, ¿no? La doctrina, el que causa división, y para terminar, los hermanos que tienen pecados morales visibles. Hay pecados, todos pecamos. No debería ser así, pero
Nuestra naturaleza muchas veces nos traiciona. Pero una cosa es que yo tenga una caída, a otra cosa es que yo tenga un pecado visible, constante, sin arrepentimiento. ¿Sí? Eso es diferente. Contra tales situaciones, aunque amamos al hermano, no debemos tolerar ciertos pecados en la iglesia. Vamos a leerlo. Primera a los Corintios, capítulo 5, verso 9. Dice Pablo: os he escrito por carta, porque a veces las palabras, ¿saben qué, hermano? Se las lleva el viento. Hay cosas que el Señor sabiamente decidió dejar escritas. Que no os juntéis con los fornicarios. O sea, ¿qué es un fornicario? Es una persona que tiene una vida sexual fuera del matrimonio. Sea el joven que no se ha casado, sea el hombre que es casado, sea la mujer que es casada o la joven que no se ha casado. El sexo fuera del matrimonio es pecado. ¿Sí? Pero hoy te dicen, no, pero si el homosexual debemos amarlo. Pero es pecado. Y ese ya es un pecado abominable, porque es contra la naturaleza. Hombre con hombre, eso es contra la propia naturaleza. ¿Sí? Pero Pablo dice, bueno, para que sepáis que no estoy hablando de los fornicarios del mundo, porque nos tocaría salir del mundo, porque así vive el mundo. Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribo que no os juntéis, ahí está el apartarse, ahí está el no soportar, con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario. O sea, si hay una persona en medio del pueblo de Dios que dice que es cristiano y anda en adulterio, anda en fornicación, sin arrepentimiento, nosotros tenemos la responsabilidad de apartarlo. ¿Por qué? Ahí dice Pablo en el mismo capítulo, un poco de levadura leuda la masa. Si nosotros toleramos el pecado, aún en los líderes hoy en día, un pastor cae en adulterio y sale la congregación a defenderlo. Si nosotros toleramos el pecado en los líderes, en los que presiden, ¿cómo le vamos a pedir a los jóvenes y a los hijos de nuestra congregación que vivan una vida santa? Que guarden la virginidad, que amen a su esposa, si el predicador cae en adulterio. Y al pecado debemos llamarle en la iglesia pecado. ¡Ay!, decía el Señor, ¡ay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno! Nosotros le llamamos a la fornicación, ¿qué? Fornicación. Y al hermano que está practicando eso, que lo hemos exhortado 1 y 2 veces y no se arrepiente, debemos, ¿qué? Desecharlo. Hay veces, ay hermano, pero es que es mi novio, pero no debes estar con un incrédulo. Ay, pero es que yo lo amo. Ya después la hermana no está solo con el novio incrédulo, sino la hermana está, así como dice en Proverbios, como una mujer ramera, acostándose con él cada rato, y tú comienzas a exhortarla para que se arrepiente y dice, no, pero tal vez es el hombre de mi vida, tal vez se convierta. Mientras está en adulterio, el pecado cierra el entendimiento y comienzan a justificarse en sus pecados. En estos días un predicador muy famoso salió a la luz que estaba haciendo unas cosas terribles, de verdad, un perverso. Y el hombre sale diciendo, no, es que tuve una aventura cibernética. No es una aventura cibernética, eso se llama adulterio, eso se llama perversión. Sí, y nosotros, cuando es visible y las personas no se arrepienten y son hermanos o dicen ser hermanos, debemos hacerlo a un lado. ¿Cómo yo sé? A veces uno habla con personas, muchachos. Una vez uno se me acercó y me dijo, porque le había predicado varias veces, y me escuchaba, pero me escuchaba nomás. Entonces un día pasé por el lado, por lejos, y no lo saludé, no lo vi. Entonces me llamó. Entonces me dijo, usted ya no tiene el amor de Dios, usted no es un siervo de Dios. Le dije, ¿por qué? Le dije, porque no me ha vuelto a visitar, a hablarme. A mí me gusta que me hablara. Y pensé en estos versículos, al que se llame hermano, siendo un borracho. Porque hay gente que dice que sí, les gusta escuchar, pero son borrachos, son idólatras, no han tumbado sus ídolos. Todavía, aunque dicen que son cristianos, se inclinan delante de María, se inclinan delante de la estatua del Divino Niño, van al 20 de julio, le pagan la misa al abuelo, y dicen que son cristianos. Cuando tú ves que una persona diga que es cristiano y todavía practica eso,
pone en duda que es cristiano comenzando. Pero no solo eso, apártate del tal. ¿Sí? Los pecados morales visibles nos muestran si una persona anda con Dios o está todavía entenebrecida en sus malas obras. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario. También debemos tener mucho cuidado, hermanos, porque el diablo es... Mire que el hermano fulanito de tal está en tal pecado. Entonces la persona que te está diciendo, tú tienes que decirle, bueno, ¿tú tienes pruebas de eso? ¿Lo has visto? Porque también se difaman mucho los hombres de Dios. ¿Lo has visto? Una vez un hermano dijo que Chuy Olivares era homosexual. Entonces le dijo al hermano, ¿lo has visto? ¿Tienes pruebas? Porque hay pecados que ya son visibles. Ah, es que ese hermano es como ladrón. ¿Sí? ¿Cuánto te ha robado? No, sí, porque a veces pasa, ¿no? Yo hice un negocio con él y me tramposeó. ¿Y sabes qué, hermano? También tramposeó a la hermana fulanita de tal y hermana fulanita de tal. Pregúntales. Ten cuidado con ese hermano. No hagas negocios, no lo contrates. O sea, si tú sabes que el hermano sí es así, hay que advertir a la iglesia para que la iglesia tenga cuidado. Es un ladrón. No, si el hermano fulano de tal, los viernes se la pasa beba Genoveva. Y el domingo llega a tomar la cena. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de hermanos que actúan inmoralmente desacreditando el Evangelio de Dios, a los cuales no debemos tolerar y debemos reprender. Y a los que persisten en pecar a veces debe hacérseles públicamente. Dice Pablo, ¿no? Ni mira lo que dice. Fuere avaro o idólatras que todavía practica su religión pagana. O maldicientes, hermano, que anda diciendo groserías. ¿Sí? O borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Es que no tenemos amor de Dios, sí, pero una manera de mostrarle al hermano que está mal es que nosotros nos abstenemos de la comunión con él por la conducta y la práctica pecaminosa que tiene. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros los que están dentro? Porque a los de fuera, los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Miren, hermano, hay cosas que no debemos tolerar, hay cosas que no debemos gustar y hay cosas que no debemos participar. Eso es lo que el Señor le dice a Éfeso. Reconozco que no soportas a los malos. Para terminar, quiero hablar un poco de... Hoy en día se dicen muchas frases, pero fuera de contexto. Entonces, tú dices algo como esto, entonces se levanta el hermano y dice, hermano, no juzguemos para no ser juzgados. ¿No hay que juzgar o sí hay que juzgar? Vamos a leerlo, por lo menos así, de pasada esos pasajes. Mateo 7, verso 1. El Señor va a hablarle a sus discípulos en el Sermón del Monte y Él les dice, Mateo 7, verso 1. Dice, no juzguéis para no ser juzgados. Pero hay otros pasajes que dice Pablo que no debimos haber juzgados. Entonces, ¿cómo hacemos para entender lo que el Señor está hablando, lo que dijo Pablo? Vamos a leer todo el pasaje completo, ¿sí? Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgado, y con la medida con que medís os serás medido. Y porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita. Pero mira el final. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja de ojo de tu hermano. ¿Qué está diciendo el Señor? No vaya a juzgar a otro en algo en el que usted todavía tiene problemas. No sea hipócrita. Porque eso hacían los judíos. Decían que no se debía hacer y lo hacían. Como en Estados Unidos, en la época de los 80 hubo varios escándalos de televangelistas famosos, de esos que pedían plata. Así. Cogió uno y se levantó y le dijo al otro, mira, ya sabemos que estás en adulterio con tu secretaria. Arrepiéntete y confiésalo y no decimos nada. El hombre pasó un año y no se arrepintió. Entonces el otro no tuvo ningún temor, se paró en público y cogió y denunció el adulterio del otro pastor.
El otro pastor herido contrató un agente de policía secreto y lo mandó a seguir al otro pastor. Y al otro pastor lo encontraron con una prostituta en el carro. No juzgues porque vas a ser juzgado. Primero saca, o sea, tú puedes decirle a un hermano algo, pero si es algo que tú primero has tratado y eres consciente de que el Señor te ha librado de ese asunto. Puedes venir en amor a decirle, oye hermano, ten cuidado porque eso es pecado. ¿Por qué? Porque te has arrepentido y no tienes, como dice, el que tiene rabo de paja, no se acerca a la candela. Otro en Estados Unidos pasó también. Se paró uno y comenzó a hablar en contra de los homosexuales. Y en esas casualidades, porque a veces el Señor permite esas casualidades, un prostituto homosexual estaba viendo el canal cristiano. Imagínense. Entonces vio al predicador denunciando el homosexualismo y se dio cuenta que el predicador era un cliente de él. Un cliente de él. Este hombre, ¿sabe qué hizo, hermano? Fue y lo denunció públicamente en todas las cadenas de televisión de Estados Unidos. No juzgues si hay algo en ti que todavía te muestra que tú estás en lo mismo. Entonces, ¿qué se debe hacer, Señor? Sí se debe tratar, pero quita primero lo tuyo y ahí sí tienes toda la autoridad y el amor del Señor para tratar con el pecado de tu hermano. Si ven el contexto, el Señor no está diciendo que no se debe juzgar, sino que el que tiene rabo de paja no se acerque a la candela. Míralo como lo dice Gálatas. Gálatas capítulo 6, verso 1. Ya vamos acabando, hermanos. Ya como unos versiculitos y ya. Hermanos, esto es entre el ambiente de los hermanos. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¡pum!, el Señor sacó a la luz el pecado. Vosotros, ¿quiénes son estos? Que sois espirituales. O sea, ¿quién es una persona espiritual? Una persona que ha tenido experiencias, que ha madurado y ha podido sacarse la paja de su ojo, la viga de su ojo. ¿Qué tienen que hacer? Restaurarle. O sea, sí hay que decirle que está en pecado, pero con la intención ¿de qué? De restaurarle. Con espíritu de mansedumbre, porque eso es también, hoy en día tenemos los falsos profetas de la prosperidad y apóstoles de la prosperidad. Pero en contraposición, nos hemos dado cuenta que se han levantado los defensores de la fe en contra de los falsos profetas de la prosperidad. Y algunos realmente, los que se ponen en contra, ni siquiera predican el evangelio, sino a toda hora están martillando y denunciando en contra de los otros. Pero a veces no hay un espíritu de mansedumbre. Hay uno muy conocido, hermano. No voy a decir el nombre, pero el hombre es groserísimo cuando denuncia a los otros. ¿Y saben qué? Una hermana en Argentina lo escuchaba mucho y se contactó con él. Y el hombre llegó a hacer cosas terribles con esta mujer. ¿Y saben qué? Ella dice después, porque lo denunció públicamente también, todas las cosas que denunciaba de los otros con una actitud soez y grotesca, él mismo las hacía en secreto. ¿Sí? Con actitud de mansedumbre. ¿Por qué mansedumbre? Porque yo voy a corregir a mi hermano de su pecado, pero yo también puedo caer igual que él o peor. Y eso me debe mantener ¿con qué? Con pies de plomo. Porque yo no soy mejor. Y la misma carne que lo indujo a él, la tengo yo en mis miembros. Y el mismo mal está en mí. Y yo puedo caer en lo mismo sin darme cuenta. En un momento se me fue mi comunión con el Señor y sin darme cuenta caí haciendo cosas. Porque como dice Pablo, el que esté libre, el que esté firme, mire que no caiga. O sea, sí hay que corregir, juzgar, pero con un espíritu de mansedumbre. Considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Hay personas que también dicen, eso ya quedó más claro, ¿cierto? No juzguéis, pero miramos el contexto. Hay personas que dicen, el Señor no vino a juzgar. Literalmente así lo dice la Biblia, yo no he venido a juzgar. Pero el Señor, que no juzgó porque venía a salvar a través de su sacrificio, sí constantemente daba un juicio en contra del pecado de su generación. Nosotros no somos llamados a juzgar porque algún día Cristo va a juzgar todas las cosas, pero sí somos llamados a declarar un juicio sobre aquellas cosas que Dios aborrece. Un ejemplo, el Señor dice, yo no vine a juzgar, pero el Señor dice,
esta generación mala y perversa pide una señal. O sea, él no viene a juzgarlos, pero él sabe y reconoce que la generación a la que él está hablando es una generación mala y perversa. Y le llama a lo malo, malo, y a lo perverso, perverso. Nosotros no podemos quitar a un hermano, juzgar a un hermano en el sentido de que, como hizo la Iglesia Católica con la Inquisición, que a los que no creían como ellos los montaban a una hoguera y los quemaban. Lo que podemos hacer cuando vemos un pecado como los que hemos tratado es apartarnos. Punto final. Señor, hay cizaña en medio del trigo. Sí, déjenlos que crezcan. ¿Quién tiene la responsabilidad de quitar la cizaña? El Señor cuando venga. Lo único que nosotros podemos hacer es mantener una posición, denunciar eso con nuestra enseñanza y hacernos a un lado, abstenernos de todo mal. Punto final, ¿no? No como los musulmanes, que si tú no eres un musulmán, te quitan la cabeza. No somos llamados a eso. ¿Sí lo entendimos? A tal punto el Señor era amor, pero un día dijo muchas cosas. Ustedes pueden leer Mateo 24 y 25. ¿Ustedes qué creen? ¿El Señor amaba a los fariseos? Los amaba, hermano. Era el pueblo de Dios. A ellos les habló primero, pero les dijo como en 30 versículos: hipócritas, hipócritas, hipócritas. ¿Por qué? Porque aunque los amaba, la actitud y la conducta de ellos era digna de juicio. ¿Sí? Así nosotros podemos amar a muchas personas, pero eso no quiere decir que a lo que es pecado no le llamemos pecado y nos guardemos de ese pecado. ¿O no creen? Por amor a la misma iglesia de nuestra familia. Un día estaba Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿ustedes creen que era un profeta de Dios? ¿Amaba? Seguramente, hermano. Pero un día le dijo a Herodes: Herodes, esa mujer con la que tú andas no te es lícito tenerla, porque era la mujer de su hermano. Un hombre de Dios, ¿ustedes creen que amaba a Herodes? Lo amaba, pero al pecado hay que llamarle pecado y decírselo a las personas, y más si es un hermano cercano a nosotros. Se le va a hacer caer en cuenta que su camino no es agradable al Señor. Porque a veces, yo les hablé de este pastor muy famoso en Estados Unidos, cuando Bill Clinton cayó en adulterio, ¿sí? Del escándalo. ¿Saben qué salió? A este hombre lo invitaron a la Casa Blanca a orar por Bill Clinton. ¿Saben qué dijo? Es que el presidente no tiene la culpa de ser tan atractivo y que las mujeres lo persigan. ¿Tú crees un profeta de Dios diciendo eso? ¿Qué hubiera dicho Juan el Bautista, hermanos? No, pero el Señor es amor. Sí, el Señor es amor, pero también un día le dijo a Herodes: díganle a esa zorra. ¿Por qué? Porque Herodes era un astuto, un asesino, había matado a Juan el Bautista. Y al que es así se le hay que llamar con su nombre: un asesino, un perverso. Solo que el Señor sí dijo: yo no juzgo según las apariencias, sino un juicio con justicia. O sea, porque hoy en día también se dicen muchas cosas. Hay que probar si lo que se dice es verdad o no es verdad. Al Señor lo incriminaron injustamente, pero el Señor juzgaba justamente. Hay cosas, así resumiendo, hay cosas que no son para juzgar, hermano. Nosotros hablamos de cosas que son grotescas, serias, que hay que tratar. Pero si tu hermano, dice Pablo, leámoslo. Romanos 14, ¿están cansados? Ya, el último impulsito, ya quedan como 10 versículos, pero ya vamos acabando. Romanos 14. Hay cosas que la Biblia no nos llama a juzgar, hermano, y hay que de verdad respetar en lo que el Señor nos llama a juzgar. ¿Cómo que nos llama a juzgar? Si usted quiere comer carne de cerdo o no quiere comer carne de cerdo, eso no es problema de nosotros. Una cuestión de conciencia. Mira lo que dice Pablo. 14:3. El que come no menosprecia al que no come. El que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Dios no nos recibe porque comamos o no comamos, sino por su Hijo Jesucristo. Entonces, si el hermano come o no come, desde que no use eso como un asunto en cuanto a la salvación, no hay problema. Porque el problema es cuando te dicen: bueno, tú tienes que creer en Cristo, pero debes dejar de comer sangre. Ahí ya se están metiendo con el Evangelio. Pero si tú comes o no comes, es una cuestión de conciencia. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno?
para su propio Señor, está en pie o cae, pero estará firme porque es poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Miren el contexto. Yo les conté de un predicador que hace poco lo expusieron públicamente por su pecado de adulterio. Entonces el hombre se paró y leyó este versículo. ¿Quién? Así, con soberbia y todo. ¿Quién puede juzgar al criado ajeno? El Señor puede hacerme estar en pie o caer, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerme estar firme. Como diciendo, ¿quiénes son ustedes para juzgar mi pecado? ¿Quiénes son ustedes para juzgar mi pecado? Pero es que el hombre había cometido adulterio. No estaba comiendo o no comiendo. Ahí tú no le puedes aplicar eso. Ahí tú le aplicas 1 Corintios 6. Quiten a ese perverso entre vosotros. Júzguenlo, porque un poco de levadura contamina toda la masa. Si ven el contexto, en uno estamos hablando de un pecado sexual como la fornicación, y en el otro estamos hablando de que el hermano come cerdo o no come cerdo. Son dos asuntos diferentes. Si ven el contexto, a veces sacamos los pasajes del contexto. Uno hace diferencia entre el día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Si una persona quiere guardar el sábado, quiere guardar el lunes, quiere guardar el viernes, para el Señor que lo haga, no hay problema. Si usted no quiere guardar todos los sábados, ni los viernes, ni si usted dice para mí el Señor y mi reposo es Cristo todos los días, no hay problema. Pero son cosas por las cuales no debemos juzgarnos, ¿sí? El que hace caso del día lo hace para el Señor, el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios. El que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. También dicen, es que Pablo dijo, a mí nadie me juzgue, que Dios me va a pedir cuentas. Vamos a leerlo. 1 Corintios 4, verso 2. Pablo dice que a él nadie se le juzgue, pero ¿de qué está hablando Pablo? Porque Pablo en el mismo libro manda a los cristianos a juzgar. Entonces vamos a leer el contexto. ¿Sí? La Biblia hay que leerla con el contexto para entenderla. Ahora bien, Pablo viene hablando de su servicio a la iglesia. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgados por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. O sea que nadie puede juzgar a Pablo. ¿De qué está hablando Pablo? Miren, hermanos, Pablo tenía conciencia de que no había un asunto en su vida en el cual se le pudiera juzgar. ¿Cómo qué? ¿Se acuerdan cuando él se despide de los ancianos de Éfeso, de esos lugares? Él les dice, yo he estado entre vosotros durante 3 años predicando el evangelio, y ustedes son testigos de que no he codiciado ni la túnica ni la capa de ninguno de ustedes. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Miren, ustedes no me pueden acusar de que le he codiciado ni 1000 pesos. O alguno dígamelo. A ninguno le he codiciado. Entonces, como Pablo tenía tal testimonio, tal integridad, no se le podía acusar. Diferente es el pastor que sirviéndole al Señor, pasado algunos años del servicio, se construyó una super casa, anda en el supercarro, viaja, mejores hoteles, avión privado, y tú dices, ¿de dónde está sacando el dinero? Pablo no tenía ni dónde recostar la cabeza como el Señor. ¿Cómo lo iban a acusar de que algo les había quitado? O sea, la integridad de Pablo, la vida de Pablo, el evangelio de Pablo, la conducta de Pablo era tan intachable que él podía decir, yo estoy seguro que ustedes no tienen de qué juzgarme. Ni yo mismo me juzgo, el Señor algún día me va a juzgar. Pero ¿quién, como dijo el Señor un día, quién de ustedes me redarguye de pecado? O sea, Pablo se pone en una posición donde él claramente sabe que lo que se está diciendo de él son puras mentiras. Porque sí se decía de Pablo muchas cosas. Pero la iglesia era consciente del testimonio. Porque hay hermanos que de verdad se les acusa y uno los conoce pero en los asuntos que se les acusa son intachables. Entonces por eso dice Pablo. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Sí, solo con apariencia, solo con palabras. Hasta que venga el Señor.
Todo lo que hacemos el Señor lo va a probar algún día, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. O sea, no hay un pecado visible de Pablo por el cual lo puedan acusar. Pero como Pablo era íntegro, sabía que no lo podían juzgar. Pero el mismo Pablo dice a los hermanos en la misma carta, juzguen al que tal ha hecho esto. ¿Por qué? Porque hay hechos visibles, pecados visibles como los que hemos hablado, que sí son dignos de juzgar. Mírenlo más adelante. Primera de los Corintios 5:3. Terminamos. Y 5:12. Mira lo que dice Pablo. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Pablo no se le podía juzgar porque no había hecho nada que lo acusara. El hermano en Corintios sí tenía un pecado visible. Y llegaba a la reunión con la esposa de su mamá cogido de la mano. O sea, era un pecado grotesco, visible. Más adelante les vuelve a decir, en el 12, ¿por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están fuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. O sea, a Pablo no lo podían juzgar por el testimonio, pero al perverso debían juzgarlo por su pecado. ¿Sí ven la duda? ¿Sí ven la verdad de las dos caras? Y Pablo dice, no me deben juzgar, pero porque no había de qué juzgarle. El otro sí debía juzgarle, ¿por qué? Porque tenía un pecado conocido, visible. Más adelante les dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? En el 6:2. Y si el mundo ha de ser juzgado por nosotros, ¿no sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? O sea, si no se tratan esas cosas, si no se juzgan esas cosas en medio del pueblo de Dios, ¿cómo vamos a juzgar a las naciones? ¿O no sabéis que hemos de juzgar? Y mira, no solo a las naciones, debemos de juzgar a los ángeles. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzarlos los digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. O sea, mira lo que está diciendo Pablo. Pablo dice que no se le debe juzgar a él su vida, pero también manda que entre los hermanos se juzguen las cosas pequeñas, y aun cuando hay pecado. Dice Pablo en otro lugar, aborreced lo malo y seguid el amor. Entonces, hermano, el Señor exaltó y alabó a la iglesia de Éfeso porque aborrecían a los malos. Y ya vimos algunas características de las cosas que la Biblia nos muestra que debemos aborrecer, no tolerar, porque son malas en medio aún del pueblo de Dios. Pido disculpas por haberme alargado tanto. Vamos a orar, hermano. Señor, te pedimos que tú nos ayudes, que nos des tu gracia, tu sabiduría, Señor. Y más en estos tiempos, Señor, tiempos de tanta tiniebla, de tanta oscuridad, de tanto error, de tanto engaño, de tanta falsedad. Te pedimos que tú puedas, por tu luz, darnos sabiduría y gracia, Señor, para podernos conducir de la manera que es agradable a ti, Señor. Tú dices que debemos aprender a conducirnos en tu casa, debemos aprender a probar, a juzgar, a velar en tu casa, Señor. Y eso solo se puede hacer si tú nos das las herramientas claras por tu palabra, Señor. Concédenos meditar en esto, examinarlo a la luz de toda tu palabra, Señor. Guardar lo que es tuyo, desechar lo que no es tuyo, Señor. Y ayúdanos a ser cristianos que velan, que se guardan. Guárdanos de primeramente nosotros de no caer en cosas, Señor, porque podemos hablar muchas cosas, pero nosotros mismos fácilmente podemos caer en cosas que son desagradables a tus ojos, Señor. Ayúdanos a andar de una manera íntegra, a tener un buen testimonio, una buena vida. Guarda a nuestra familia, porque ciertamente Satanás va a querer destruir, Señor, pero guarda, oramos por nuestra esposa, Señor, para que tú la guardes, para que tú hagas de nuestras esposas mujeres idóneas para tu propósito, Señor. Oramos también por nuestros hijos, Señor, porque tú conoces los males que aquejan a la juventud, a la niñez en estos tiempos, tanta destrucción y ruina sobre ellos, Señor. Un mundo tan perverso que los atrae de muchas maneras, Señor. Danos las herramientas para poderlos educar en el temor tuyo, amarlos, corregirlos en ti, Señor. Oramos también por tu iglesia, Señor,
por tu iglesia en estos tiempos, que es como una viña que no tiene un vallado ni una cerca de protección, sino que ha sido expuesta a la mano de muchas cosas que no son tuyas, Señor. Guarda tu iglesia, Señor. Levanta en tu iglesia hombres y mujeres íntegros, Señor, que puedan pastorear a tus hijos y llevarlos a la verdad y encaminarlos según tu corazón, según tu voluntad, Señor. Ayúdanos en todas las cosas, Señor. Tú sabes que somos débiles, que somos frágiles, pero tu Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad y nos da sabiduría y poder y gracia para hacer lo que tenemos que hacer. Ayúdanos a ser íntegros, Señor. Ayúdanos a poder levantar tu iglesia conforme a tu modelo, Señor. Hacerlo para tu gloria y para tu honra, Señor. Oramos por nuestros hermanos que tal vez están participando de cosas que no son agradables a ti, de un evangelio diferente, Señor. Oramos por todos aquellos líderes que tal vez se aprovechan de tu pueblo, Señor, y abusan de tu pueblo, engañan a tu pueblo, y tal vez su vida es totalmente contraria a ti, Señor. Oramos para que tú quites y cortes todos los que se han puesto como cabeza en tu pueblo, Señor, y que tú seas la única cabeza, Señor. Que tú seas el que dirija a tu pueblo. Quita a los que se han levantado en contra tuyo, Señor. Los que han mezclado tu verdad, Señor. Sácalos a la luz, denúncialos tú mismo, Señor. Destapa, Señor, todas las cosas que Satanás está haciendo para destruir a tu iglesia, Señor. Y levanta en tu pueblo, Señor, una nación santa, Señor, verdaderos y reales sacerdotes, Señor, que anuncien tu verdad, Padre. Bendice tu palabra y llévala a los corazones que son sedientos y tienen hambre y sed de ti, Señor, para que ellos te puedan conocer y seguir y amar, Señor. En toda la tierra rogamos que tú hagas tu obra, Padre, para gloria de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Y adorar a ti, poder